Las empresas privadas han sido autorizadas a financiar la política en nuestro medio. La medida está contenida en una ley, la 32254. Importante no perder de vista el número de esta ley. Lo repito, 32254. Fue publicada el último día de enero de este año, hace muy poco. Contiene una idea central que ha venido siendo discutida muchísimo entre nosotros. Si las empresas pueden o no inyectar fondos a organizaciones políticas, pensando especialmente en las elecciones. Puede sonar un tema ajeno, ¿eh? Cuidado con esto. Puede quedársenos atrapado en la indiferencia con la que hemos venido procesando información sobre el sistema político en estos últimos 2 años. Quiero creer que la forma en que votamos en las dos últimas elecciones, la corta del 20 y la del 2021, ha estado fuertemente cargada por esa indiferencia con la que estamos mirando la forma en que se organiza el sistema político. De hecho, hace muy poco tiempo nos quitaron las primarias obligatorias, el derecho que teníamos como ciudadanos y ciudadanas a intervenir en el proceso de definición de candidaturas, el que conforma la oferta política, y no reaccionamos, no hicimos nada al respecto. Ahora hay un nuevo cambio, la aprobación de esta ley, insisto en el número, la 32254, es extremadamente importante. No debemos pasar por alto sus contenidos, especialmente porque nos estamos preparando para un nuevo ciclo electoral, especialmente porque quienes ahora controlan el Congreso y por ende el gobierno están puestos en posición de hacer todo el esfuerzo que puedan por reproducir las condiciones que sostienen sus posiciones en el Parlamento, especialmente porque ahora tendremos un Parlamento amplificado con Senado y diputados, ya no solo una Cámara, especialmente porque nuestras reglas de relación entre gobierno y parlamento y las posibilidades de influencia sobre el parlamento o del parlamento sobre el resto de la estructura del Estado se han modificado. No es momento para distraernos y esta ley tiene muchos aspectos fundamentales que pueden incidir sobre la forma en que abordemos las siguientes elecciones. Se trata de nuestros votos. No olvidemos eso. No solo de quién ocupa escaños en el Congreso o quién se sienta en Palacio de Gobierno. Se trata de nuestros votos, nuestro derecho a elegir quién nos gobierna. Bien, la ley debe ser abordada desde dos puntos de vista completamente separados. Como decía, la ley se ha vendido sobre un concepto que le estructura: el derecho de las empresas privadas, las organizaciones con fines de lucro, para intervenir en los procesos electorales financiando campañas políticas. Este derecho ha sido muy discutido. No existía en las reformas del 2019. Ellas, determinadas por el impacto que causó entre nosotros el caso Lavajato, las revelaciones sobre las influencias políticas de Odebrecht y otras constructoras sobre la conformación del sistema de representación y de gobierno, incluyó una cláusula que restringía el financiamiento a la política, a los fondos que pudieran cada organización, cada partido recolectar de personas individuales, y a los fondos que el Estado pudiera proveer para los mismos fines. La reforma del 19 canceló la posibilidad de que empresas pudieran intervenir en el financiamiento de la política. Hay que decirlo, no es que antes del 19 tuvieran un derecho claro y un procedimiento regulado, transparente para hacerlo, antes del 19, y sobre eso tratan las revelaciones de los casos Odebrecht en lo que a esto se refiere. Las grandes empresas, Odebrecht trata sobre constructoras, inyectaban en la política fondos a discreción. Hay también escenas que, además de Odebrecht y constructoras, incluyen a una agrupación financiera o a un millonario. Fondos sin
ser transparentados, sin registro, fondos sin responsabilidad. Antes del 19, el financiamiento de la política peruana fue un espacio abierto a la acción libre de interlocutores que podían incluso mantener oculta su identidad y sin embargo tener incidencia sobre los fondos que llegaban a organizaciones políticas. El 19, la reforma del 19, quizás considerando que la elección, la política, la participación política es un derecho de personas físicas, no de corporaciones, cerró las posibilidades de financiamiento a través de entidades colectivas de cualquier tipo. En la reforma del 19, solo personas físicas y el Estado podían intervenir en el financiamiento político. Claro, esto hay que reconocerlo. La reforma del 19 dejó por debajo de su radar toda la economía no registrada, todavía le llamamos informal, e ilegal, que ya estaba explotando entre nosotros. Colocada por debajo del radar, invisibilizada en las reglas sobre financiamiento y no percibida en las reglas penales que la reforma del 19 incluyó para reforzar sus contenidos, las economías no registradas, le seguimos llamando ilegales, e incluso las criminales, han terminado impregnando la política. Todos los observadores actuales que miran el proceso reconocen que en este hay señales evidentes de la influencia que en base al dinero de estas economías ilegales y también las no registradas en general se han establecido en el control de las decisiones de interés privado que tiene este Congreso. No guste o no, es cierto que la reforma del 19 no ha sido suficiente, no ha sido una herramienta, quizás ni siquiera tuvo previsiones suficientes para anticipar lo que ocurriría luego que se cerraran las compuertas para que empresas como Odebrecht o grandes constructoras o incluso entidades o grupos financieros pudieran intervenir en la política financiándola. Fuera del radar, la política ha quedado impregnada por la influencia de economías ilegales y no registradas. Entonces, la emergencia de esta regla, conforme a la cual resulta preciso, venía resultando preciso, recuperar la posibilidad de empresas privadas autorizadas para financiar la política, tiene algún sentido, tiene mucho sentido. La ley parece ponerse en la posición hipotética de un candidato, una candidata honesta que decide no aceptar fondos de origen que le sea desconocido, fondos no registrados, imagínense, delictivos. Entonces, la ley parece preguntarse cuáles son las opciones de este candidato o candidata honesta y abre una compuerta, le permite buscar fondos en empresas privadas, ya que es usualmente una ventaja en el financiamiento de la política. Las razones son múltiples. Mantener cierto nivel de discreción en la actividad de aportes. La ley crea un procedimiento sui generis, nuevo, un espacio en el que las empresas privadas pueden usar cuentas en el Banco de la Nación para que solo el Banco de la Nación pueda registrar de manera clara quiénes son los aportantes respecto a qué organizaciones. En esta ley no solo se abre el espacio para que las empresas privadas puedan donar, aportar fondos a la política, sino que además se crea un procedimiento para que lo hagan en reserva, fuera de los ojos del público, fuera del escrutinio de los medios de comunicación, fuera del propio escrutinio político, el que se puede traducir en debates de campaña. La idea de habilitar fondos de empresas privadas para el financiamiento de actividad
política puede ser reconocida como legítima. La política siempre ha sido financiada desde los sectores privados. Es preciso reconocer que esta regla conforme a la cual la política es un asunto de electores y no de entidades colectivas que no votan, con tener sentido tiene limitaciones históricas, porque no ha sido así como se ha escrito la historia de la política y de las organizaciones políticas en Occidente. Pero mantener los aportes en la invisibilidad no deja de tener problemas. Ocurre que a diferencia de lo que pasa en otros sectores de la actividad social, como la protección del ambiente, la protección de la salud o de la nutrición infantil, la política es un espacio en el que no solo se generan variables de contexto para que la economía en general funcione, la política es un espacio que genera un producto específico y se llama influencia. Quien aporta dinero a la política adquiere influencia, genera una propensión marginal en quien recibe sus aportes de mirar sus intereses, los intereses del aportante, como distintos o prevalentes frente a cualquier otro interés privado. Eso ocurre objetivamente, no es una cuestión de corrupción, perversiones o maldades. Quien aporta obtiene una ventaja. Esa ventaja, traducida en términos de influencia, hace muy peligroso que los aportes se mantengan en reserva en cuentas secretas en el Banco de la Nación que no estén abiertas al público y que sin embargo puedan ser conocidos por el aportante y aquel que recibe el aporte. Entonces ellos pueden saber cuáles son los intereses que le respaldan, nosotros no. Profundamente peligroso. Se llama intereses protegidos por la reserva y el secreto. ¿Qué vamos a tener que hacer entonces? En cada debate sobre un posible favorecimiento de intereses corporativos, tendremos que pedir que el secreto del Banco de la Nación sea levantado para poder saber si hay alguna relación entre un proyecto de ley determinado y un aportante para fondos de campaña. Insisto, tiene todo el sentido del mundo que se permita que las corporaciones económicas puedan intervenir en política. Lo han hecho a lo largo de toda la historia de la política. Pero en las condiciones actuales, determinadas por el compliance, por las reglas de cumplimiento, por la transparencia, por el predominio de derechos de los consumidores sobre las empresas con las que interactúan, por los derechos de igualdad electoral, el aporte de campañas de empresas privadas desarrollado en términos de sigilo o reserva puede ser harto peligroso. La razón por la que en este país, eso es lo que revelan los hallazgos del caso Odebrecht, hayan transitado maletas con dinero en efectivo entregadas en reuniones secretas. La razón por la que en este país se han inventado listados de falsos aportantes para ocultar la identidad de los verdaderos aportantes es esa: mantener la influencia que concede el aporte político fuera del escrutinio público. Y temo que este procedimiento de reserva, construido alrededor de cuentas secretas en el Banco de la Nación, refuerza esa tendencia. Seguimos sin un esquema de aportes reservados. Eso suma al sistema institucional. Detrás de la reforma se ha venido diciendo también que la apertura del financiamiento de la política al mercado privado, a las empresas con fines de lucro, debe formar un espacio de competencia que desestimule la búsqueda de financiamiento en el mercado no registrado, que es dentro del que se esconden las economías ilegales también. Hay una parte en la que esto es cierto. Regresemos al ejemplo de un hipotético candidato o candidata honesta que necesita fondos para sostener su campaña.
Bien, la ley, la reforma del 19 le impedía buscarlo en empresas, tenía que buscarlo en personas físicas. En ese esquema, la invisibilidad entonces era completa y la ley puso, lo repito, debajo del radar las economías no registradas y las ilegales. Ahora, el hipotético candidato honesto o la candidata honesta puede tocar la puerta de empresas privadas y pedir fondos, garantizándoles que el Estado ha ofrecido un procedimiento para que nadie sepa que se los está dando a través de una protección particular en el Banco de la Nación. Bien, ¿y ese esquema secreto cómo impide que las economías ilegales hagan exactamente lo mismo? Que generen personas jurídicas solo para poder canalizar esos aportes e inyectarlos en el sistema a partir del Banco de la Nación. ¿Cómo se impide eso? Como un sistema reservado que se tramita a través del banco, compite con otro secreto que se esconde dentro de la enorme tasa de economía no registrada que tenemos. ¿Cómo se desarrolla esa competencia en forma más allá de los deseos privados de personas físicas construidos por su propia y única voluntad personal? No parece eficiente un esquema de ese tipo si el objetivo fuera desestimular el uso de fondos ilegales en la política, menos si esta ley contiene dos dispositivos adicionales. Uno primero, que a diferencia del esquema del 19, prohíbe sospechar que los fondos no declarados tengan origen ilegal. Prohíbe sospechar que los fondos no declarados tengan origen ilegal. Lo segundo, estas cosas las ha notado Gerardo Tábara en un post en redes, la ley impide que no declarar fondos o recibirlos en exceso pueda seguir siendo considerado delictivo. Entonces, esta ley en particular, que de un lado abre la puerta para que las empresas privadas puedan hacer inyectar fondos en la economía protegida por el secreto, del otro lado abre la compuerta para que ya no se pueda intentar sancionar como autor de un delito a quien introduce en la política fondos por encima de los topes regulados por la ley, ni incluso a quien introduce en la política fondos que no se declaran o a quienes los reciben clandestinamente. Es cierto que los dispositivos penales aprobados en la reforma del 19 no han tenido una incidencia intensa, dura, sobre la prevención del ingreso de fondos no registrados a la política. Pero esta reforma, mientras se le abre la puerta a las empresas privadas, cancela las reglas sobre delitos que trataban de impedir, para eso fueron diseñadas, el ingreso a la política de fondos ilegales. Entonces, ¿cómo se hace la contención? Hay un tercer aspecto que, sin embargo, creo que es incluso más grave que estos. La historia de la política, lo he dicho recién, está formada por las maneras en las que se ha financiado la actividad de los partidos. Toda la historia del siglo XX, segunda mitad, pero también finales del XIX en adelante, está marcada, por ejemplo, por el ascenso de los derechos de las organizaciones de trabajadores, sindicatos en la economía industrial, para financiar sus propias organizaciones políticas, más allá de las organizaciones políticas conservadoras o liberales que se formaban desde los espacios de hacienda o de desarrollo de procesos industriales. La historia de la política es la historia del dinero que financia la política. La historia de los sistemas biotripartidarios es la historia de la forma en que se distribuyen los fondos de la sociedad y sus organizaciones para financiar su representación. Pero esta ley solo abre la puerta al financiamiento de la política por empresas privadas. No tengo nada contra las empresas privadas. Pero la ley prohíbe que intervengan en el financiamiento de la política otras organizaciones sociales. Expresamente prohíbe que intervengan en el financiamiento de la política entidades sin fines de lucro. Enumero: la rama magisterial no puede intervenir en la política. Los colegios privados y las universidades privadas sí. La rama magisterial no. La Federación de Trabajadores de Construcción Civil no puede, bajo esta ley, financiar organizaciones políticas. Las empresas de construcción sí. La Federación de Construcción Civil no. Los frentes de defensa
de sectores de población no pueden financiar organizaciones políticas. La Cámara de Comercio, las cámaras de comercio no pueden financiar organizaciones políticas. ¿Dónde está entonces el concepto de igualdad en el acceso a los procedimientos de financiamiento de la política si solo las empresas privadas pueden financiar a la política y las demás organizaciones sociales no pueden hacerlo? La ley se los prohíbe. Desde mi punto de vista, esa prohibición es inconstitucional. Es inconstitucional porque multiplica el desequilibrio que ya se genera en base a unidades económicas que tienen disposiciones de activos mayores que las que tienen el resto de las organizaciones de la sociedad civil. Queremos abrir la política al financiamiento privado, hagámoslo, pero resulta que no solo las empresas privadas forman el mercado de dinero de la sociedad, también las organizaciones sociales sin fines de lucro. En la historia del siglo XX, sobre el desarrollo y la apertura del financiamiento de la política, hay personajes fundamentales, los sindicatos, que intervienen en política tanto como las empresas. Es cierto que la sociedad se ha diversificado. Esto ya no es como era la sociedad industrial o postindustrial, una discusión entre el capital y el trabajo. Esto es algo muchísimo más complejo. Hay muchísimas otras organizaciones en la sociedad que representan espacios colectivos, las cooperativas de producción, por ejemplo, para citar un ejemplo más. Bien, pues todas ellas tienen el mismo derecho que las empresas privadas a intervenir en política. De hecho, dinamizar su participación en la política a través del financiamiento puede multiplicar el interés de la sociedad por intervenir de otra manera. Y vaya que si necesitamos maneras nuevas en la definición de la oferta política. Tenemos una ley inconstitucional. Reaccionemos al respecto. Tenemos que establecer la igualdad en el financiamiento de la política. Las organizaciones sociales que no son empresas privadas, cámaras de comercio, gremios, frentes de defensa, cooperativas de trabajadores, sindicatos, deben poder también financiar la política y nosotros debemos poder encontrar en esa apertura una nueva manera para participar, intervenir, tener incidencia en la oferta electoral por la que en muy poco tiempo vamos a votar. Se trata de nuestros derechos, no solo de una ley que puede resultarnos ajena e incomprensible.